Es hora de levantar nuestras cabezas y cumplir nuestra misión. Esto es Misión Despertar. Muy buenas noches, mis queridos amigos de Misión Despertar. Estamos nuevamente ya al aire en el ciberespacio a través de la www.jltradio.com. Si escucharon el intro del programa, eso les indica de que ya hoy es jueves, 9 de la noche, tiempo de Miami para toda América Latina, toda habla hispana, con este maravilloso programa, producción de jltradio.com, integrados por Guillermo Klepach y, bueno, hoy en la mesa también nuevamente Eileen, así que ya vamos a presentar a todo el equipo. Si nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, sabrán cuál es el tema que vamos a estar tocando en el programa de hoy. Y es reencarnación. ¿Tú crees en la reencarnación? ¿Crees que es posible la reencarnación? ¿Es real? ¿Mito? Posiblemente solamente sea una parte de la filosofía oriental, sobre todo de la India. ¿Existirá el tema de la reencarnación en las religiones occidentales? ¿Es posible que el alma vuelva otra vez a la tierra en otro cuerpo, en otra vida, en otro aspecto de vida diferente a la anterior? Esto y muchas más preguntas vamos a estar hoy ahondando en este tema que es fascinante, muy fascinante. Hay mucha información al respecto, hay muchos detractores también al respecto y obviamente hay muchos que aspiran o esperan por medio de alguna de las técnicas de regresión a vidas pasadas saber quiénes fueron, si fueron una princesa, una doncella, Cleopatra o quién sabe, Nerón. Bueno, vamos a empezar ya el tema. Los invito a que se conecten a través de las diferentes plataformas radiales, o mejor dicho, las diferentes plataformas digitales que tiene la radio, jltradio.com. Ustedes entren a la página y van a encontrar todas las redes sociales por las cuales nos pueden seguir. Y lo más importante, los chats están abiertos, así que comparta con nosotros, participe con nosotros, entren a debatir, a discutir o a compartir su conocimiento o experiencia con el tema que vamos a estar tocando hoy en el día de hoy. En pantalla también el número de teléfono de acá del estudio para cualquiera de ustedes que quiera aportar algo, compartir alguna experiencia con el tema de la reencarnación. Les recuerdo el teléfono del estudio 305-521-3434 y damos la bienvenida a nuestra querida compañera Eileen. Bienvenida nuevamente. Gracias. Qué rico que estés aquí. Ya estoy aquí. Muy bien. Con muy mi bien. voz ahí un poquito, pero ya estoy aquí. Lo más importante que nos estás acompañando. Siempre nos ha acompañado y de verdad que gracias. Ya muchos aclamaban también. Ay, muchísimas gracias. Yo también. Y aquí. bueno, Guillermo Klepach, que ya preparado con este interesante tema. Buenas noches, Guillermo. Gracias. Contento de verte otra vez. Igualmente, feliz de estar aquí. Y qué especialmente bueno. Hoy que tenemos Aunque un estás tema. verde, pero vas a madurar ya. ya pronto maduro. Así que bueno, estamos hablando un poco de la reencarnación. Hay muchas cosas de la reencarnación. Traje un poquito de cada cosa porque no solo aparecen en un solo lugar, no solo es una creencia localizada, ¿no? Se ven muchas religiones, se ven muchas prácticas y la idea de que que el alma vuelve. Para empezar, la mayoría de las personas no quieren aceptar que esto se acaba acá, ¿verdad? Aunque algunos sí, pero... Yo creo que hay mucha gente que completamente está opuesto a esta creencia. Sí. Y después están aquellos que puedes hablar y continuar hablando, y mientras más hablas, más quieres saber y quieres más descubrir. Entonces yo creo que con este nivel de conciencia hay más personas que están abiertos a explorar qué hay allá afuera. Es que si uno observa la naturaleza, se da cuenta de que las cosas se reciclan y continúan, como no mueren y desaparecen. Claro. Entonces lo lógico sería pensar, bueno, ¿por qué todo se recicla y continúa y nosotros no?
Será lógico pensar que nosotros también estamos en el mismo ciclo, ¿no? Me gusta ese punto tuyo, reciclar. O sea, todo se recicla menos nosotros. Por eso, no puede ser. Entonces, bueno, el cuerpo se recicla, de alguna manera el cuerpo cuando lo entierran se recicla. Y el alma vuelve. También. Es muy buen punto lo que él está diciendo, está muy interesante. Claro. Sí, porque vuelve y hace otra experiencia. Entonces es como reciclarse. Hay muchas preguntas. Yo estoy seguro que nuestros oyentes también, en la medida que nos van siguiendo en el programa, les va a surgir preguntas. Pero yo sé que tú siempre nos traes todo un tema que cubre todas las preguntas, nos va a dar respuesta a todas las preguntas que pueden estar surgiendo. Pero hagan las preguntas. Sí. Pero bueno, vamos a ir, por ejemplo, a los egipcios. En el antiguo Egipto, ellos pensaban que el alma continuaba, que iba a otro lugar, ¿no es cierto? Para eso se momificaban y preparaban al difunto para un viaje con un bote. No voy a hablar de eso, que ya lo conocen, pero lo que voy a mencionar es el faraón Amenemhat I, que reinó en el año 1976 a.C., supuestamente, porque la verdad no se sabe las pirámides cuánto tienen ni nada, pero vamos a decir que es verdad. Hace 4.500 años atrás, era famoso por repetir sus nacimientos. Era popular por eso. ¿Quién? ¿El faraón? El faraón. Entonces, ¿qué quiere decir? Luego tenemos a Tot, que también después se conoce con el nombre de Hermes. Que fue que los griegos y los romanos le atribuyen el concepto de la reencarnación a él. Algunos lo muestran como un pájaro azul con pico largo, un hombre con cabeza de pájaro. Otros dicen que no, que fue un ser humano, ¿no? Y muchos secretos que se le atribuyen. Y él dice, el alma pasa de una forma a otra, de un nivel a otro, y las mansiones de su peregrinaje son muchas. Por lo tanto, los cuerpos mortales son solo vestiduras. El alma del hombre viene de más lejos, el alma que dura para siempre. Entonces, él es uno de los creadores de misterios de la antigüedad. Y todavía se estudia, ¿verdad? Hermes. Quien sea que fuera, si fue humano, si fue un dios, un semidios, o si fueron varios, un ser de otro lado, dejó la marca. Sí, porque se presume que fueron tres, que fueron varios. Sí. Y los milenios que han pasado y todavía se habla de él y se estudia. Se continúa estudiando y... Sí. Entonces ellos llamaban el alma, lo llamaban Ba. Ba era como una especie de pájaro con cabeza humana, que salía volando, ¿no? Entonces decía, déjame poseer mi alma Ba y mi espíritu donde quiera que esté. Observen mi alma, oh guardianes del cielo, envíen mi alma Ba a encontrar un cuerpo. Y esto está en el capítulo de el libro egipcio de los muertos, que se le atribuye a Hermes también. Porque como saben está el libro tibetano de los muertos. Y más adelante voy a decir que habla, ¿no? Que es cómo guiar a la persona que murió a qué hacer del otro lado. Guillermo, no, el libro de los muertos egipcios es como se conoce como el rollo o el papiro de egipcio de los muertos, creo que es así. Sí, sí, es eso. El libro de los muertos. ¿Pero tiene que ver con el tibetano? Es similar, muy parecido. No sé si saben que el oído es lo último que se desconecta cuando uno está muriendo, ¿no? Incluso el oído es algo que se utiliza mucho en yoga. Por ejemplo, si uno escucha su respiración, ¿no? Ayuda a calmar. Y cuando estamos durmiendo, el oído es la única protección que tenemos. Todos los animales, si los observan, duermen con los oídos, las orejas paradas. Parábolas. Sí, porque cualquier ruidito que se sale del ruido monótono del medio ambiente te despierta. Y se cree que cuando uno muere el oído sigue funcionando. Por ejemplo, en las personas que están en coma eso es así. Siguen escuchando. Cierto. Y entonces ellos sabían esto, los tibetanos y los egipcios, y aunque ya la persona se fue del cuerpo, sabían que seguía escuchando por Entonces semanas. Entonces el libro tibetano de los muertos es eso, es guiar al
al difunto y contarle qué va a encontrar del otro lado y qué hacer y que no se confundan porque va a haber tentaciones y va a haber cosas. Una de las razones que que invitan a las personas que están acompañando a alguien en un proceso de muerte es que traten de no excederse en esos sollozos, en ese grito, en ese llorar, en ese lamento, porque la persona que está tratando de irse, pues se confunde. Es como agarrarlo y claro, traerlo para abajo. Tratar de traerlo para abajo, sí. Porque muchas veces las personas se sienten culpables de haberse ido, de tener que irse. Y están escuchando. Y se siente culpable también por el dolor que están causando. Por eso. Total, ¿no? ¿Cierto? Total. Entonces los aguantas acá abajo. Luego en Grecia la reencarnación se volvió popular cuando la civilización griega estaba en su punto más alto. Una diosa que se llama Psique, que de ahí viene la palabra psiquis, ¿no? Era famosa por haber sido una de las diosas más amorosas de todos los dioses griegos. La belleza era tan grande que su nombre fue usado para referirse a una de las creaciones más hermosas, la mariposa, se llama Psique. Y qué bonito. La mariposa es un símbolo que usaban ellos para la reencarnación, porque empieza siendo un gusano y entonces forma su capullo, el gusano muere y se transforma, ¿no? La metamorfosis se transforma en una cosa completamente distinta, con otra vida completamente distinta, con una libertad que antes no tenía, porque ahora tiene alas, puede volar, y tiene una belleza también diferente. Entonces, eso se utilizaba, la psique, que también significaba alma, para los griegos antiguos, como símbolo de la reencarnación, del renacimiento, de la evolución del alma. También Pitágoras creía en la reencarnación. Total. Aunque Pitágoras era matemático. Estableció una escuela en un lugar que se llamaba Crotón, en Italia, donde enseñó matemáticas, astronomía, música y arquitectura. Y no solo era matemático dotado, que era un pensador extraordinario, tenía ideas místicas sobre la naturaleza, sobre el origen de la vida. Decía haber vivido muchas vidas él y que las recordaba. Se creía que el dios Mercurio le había dado la habilidad esta de tener la visión de sus propias encarnaciones. Incluso sus estudiantes, que estaban muy bien informados con respecto a la reencarnación, porque él los alentaba y los instruía al respecto, por tal motivo ellos respetaban todos los animales, porque pensaban que todos los seres vivientes tenían un alma, y parecido a lo que está en la India, ¿no?, con las vacas sagradas, y evitaban matar a los animales, y todos eran vegetarianos por ese motivo, porque decían que eso podía ser un alma, si no era de una persona que había involucionado, podía ser un futuro ser humano, ¿no es cierto? Y bueno, en Pitágoras la numerología también habla muchísimo acerca de tu numerología, dice mucho de lo que has venido en este plano a corregir, a evolucionar. Aunque Pitágoras no dejó nada escrito por sí de este tema, había 3 filósofos griegos que fueron los que lo sucedieron, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles, bastante famosos, y ellos sí escribieron bastante al respecto. Por ejemplo, Sócrates escribió: ¿no es que todas las cosas deben ser devoradas por la muerte? Sí, pero tengo la certeza de que hay una cosa tal como el vivir de nuevo, y que todo lo vivo surge de lo que ha muerto. El alma de los muertos vuelve a la existencia una vez más. Eso escribió Sócrates. Y luego hay una cosa que todos debemos haber tenido la experiencia de llegar a un lugar y pensar que ya vivimos eso, que ya lo conocíamos, sabiendo que nunca estuvimos ahí. Eso se llama déjà vu. Y se cree que este déjà vu es un recuerdo de una vida pasada que en otra vida estuvimos en ese lugar y entonces ahora nos acordamos, ¿no? Aunque por supuesto hay explicaciones científicas que dicen otra cosa. Pero bueno, no voy a caer ahí porque estamos hablando de reencarnación. Luego, ¿qué pasa con la pareja que hemos escogido para compartir nuestra vida?
o la que no. Y de momento no las encontramos y decimos, ¡ah! ¿Qué pasó aquí? Ajá. ¿Sí? O tal vez la tenemos porque la conocimos en una vida anterior. Claro. Entonces está la cuestión del karma, enredado en esto, ¿no? La mente humana ha ponderado el tema de la reencarnación por milenios, y en algunas culturas la reencarnación se veía como una amenaza, ya que nos adhiere a las horribles consecuencias de una vida injusta y deshonesta. Sobre todo las personas que hacen mal y saben que la pueden pagar del otro lado, prefieren creer que no hay nada. ¿Pueden nuestras malas acciones de la vida presente llevarnos a reencarnar a un nivel más bajo que un ser humano? Tal vez en el cuerpo de un animal, el cuerpo de un insecto. Por otro lado, ¿puede una vida de méritos prometer lo contrario, recompensas en la próxima encarnación? Nacer en un lugar bueno, una familia buena, o en ser un príncipe o un rey. ¿Es la reencarnación tan antigua como la idea de la existencia de Dios? Entonces, esas son las preguntas que me estuve haciendo. O sea, la mayoría de los habitantes de la Tierra cree que hay vida después de la muerte. Una porción considerable también se aferra a la idea de que el alma no está simplemente destinada al cielo o al infierno, sino que vuelve a la vida en otro cuerpo físico. ¿Cuál sería la diferencia entre resurrección y reencarnación? Un gran debate de los últimos tiempos. ¿No es cierto? Sí, es un gran debate de los últimos tiempos. Porque para mí es un tecnicismo nada más. Porque si el cuerpo murió y el alma vuelve a entrar, para mí da igual que entre en el mismo cuerpo o entre en otro. Bueno, y también cuando en la Biblia se dice, ¿no? Que volverás, ¿no? Sí, hay varios pasajes que yo los traje para... Totalmente. Sí. Entonces, ¿de qué están hablando? Yo creo más que todo no es el cuerpo, claro, porque el cuerpo ya pasó a ser polvo, ¿no? Pero es el alma. Sí. Bueno, ¿Es o no es? ¿Qué evidencias tendríamos para probar la existencia de la reencarnación, ¿no? Especialmente cuando la mayoría de las personas no recuerdan la vida anterior. Entonces, lo lógico es decir, no tuve una vida anterior porque no la recuerdo. Sin embargo, hay quienes dicen que sí recuerdan sus vidas anteriores, mucha gente en Tibet, y por ejemplo, el Dalai Lama. El actual Dalai Lama fue elegido por ser la reencarnación del Lama anterior. Quiere decir que lo toman muy en serio. ¿Y por qué fue elegido? Para convertirse en el líder espiritual de una nación, ¿no? Una de las grandes religiones del mundo. Y en estos momentos hay un gran interés de muchas personas que quieren conocer si tuvieron una vida o varias vidas pasadas, para comprender mejor el propósito de la vida presente. Y, por ejemplo, las regresiones, que antes se veían como ocultismo, como algo raro, hoy en día es algo común. Mucha gente se hace las regresiones para ver qué fue en su vida anterior. Y yo creo que hay un gran debate acerca de las regresiones también. También. Porque, pues, ¿para qué hacerte una regresión si tú no estás teniendo, pues, vamos a decir, un trauma, ¿no? O hay algo que tú no puedes superar. Porque entonces sería ir atrás a recordar algo, además de todo lo que tenemos que vivir en este mundo, ¿verdad? Que tenemos que lidiar, pues de momento te enteras de algo que pudo haber sido trágico o no, y que ahora está en ti. Pero claro, si estás viviendo un trauma, yo creo que sí que es importante. Ahora hay personas que aunque vivan un trauma o no, quisieran saber qué fui. No, y que se ha vuelto también en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos 20 años, hubo un auge de la búsqueda por el tema de la reencarnación a buscar lo que es la terapia de regresiones a vidas pasadas. Y eso lo que hizo también fue destapar como una cajita de Pandora, porque lo que hizo más que todo fue dar alimento al ego. Exacto. Exactamente. Es nada más que satisfacer el ego de la persona. Y Felipe, quizás hasta personas que no estaban totalmente capacitadas, ¿verdad? Para hacer regresiones se hicieron
tomaron un curso de regresión esa y es la de otra momento- parte, esa es la otra parte. Entonces yo creo que una de las cosas es tener Lo que él dice el ego, cautelo. que todo el mundo fue antes emperador, O Cleopatra. ninguno limpiaba el baño de un restaurante. Nadie era pastor. No, nadie fue pastor, nadie fue cuidador de camello, nadie tenía una cría de chivo. No. Nadie fue esclavo. No, nadie. No, nadie fue esclavo. No. Entonces lo que te dice, está alimentando un poco el ego, ¿no? Actual, no ni siquiera el pasado. Pero lo bueno de este tema, y sobre todo acá en el programa de Misión Despertar, queridos amigos, es que aparte de que el tema que estamos hablando, que es muy importante en el aspecto de información, Claro. porque esto lo importante de esto es la información que nos está trayendo Guillermo, que es parte de la instrucción y el conocimiento que debemos de tener de lo que es reencarnación. Y por eso yo los invito, o sea, por favor, compartan el programa, denle like, comenten, entren al chat, comuníquense Díganos con nosotros. si creen o no creen en reencarnación. Sí. Claro. Díganos si si creen en la reencarnación, has tenido experiencia de reencarnación, y hagan preguntas. Aquí está Guillermo. Seguimos. Entonces vamos a ir un poquito a la etimología, ¿no? Muy La bien. palabra reencarnación, ¿qué significa? Volver a encarnar. También se usan otros vocablos para definirla, como renacimiento, quiere decir volver a nacer. Metempsicosis, que viene del término griego meta, que significa posterior, sucesivo, después. Y la palabra psique, que significa espíritu, alma o ánima. Y luego también está transmigración de las almas, que significa migrar, moverse de un lugar a otro. Esa imagen que vimos es del Bhagavad Gita, que ahora lo voy a comentar porque eso muestra una de las grandes batallas de una epopeya épica, donde se discutía el tema de la reencarnación, donde estaba un príncipe que se llamaba Arjuna, o Arjuna, hablando con el señor Krishna, que era la reencarnación de la divinidad. Entonces, ahí se habla de este tema. Pero bueno, quiero decir quiénes están adheridos al concepto de la reencarnación. Por ejemplo, el taoísmo, una religión que se llama Shinto, de Japón, que es la segunda, o sea, la primera es el budismo, Okay. y es una forma de animismo sofisticado con veneración a los antepasados. Luego tenemos Pero como los budistas también creen en la el reencarnación. budismo. El budismo. Otro que se llama sijismo, que es típico de India, que fue establecido por un gurú que se llamaba Guru Nanak. El jainismo, que también es de la India, que jaina significa vencer, conquistar, pero significa conquistar los enemigos interiores. Tiene que ver con el karma, ¿no? Y el jainismo no cree en la existencia de Dios. No tiene Dios esa religión. Después tenemos el hinduismo, que es más popular. Los celtas, que era una doctrina pitagórica que prevalecía entre los galos, que enseñaba que las almas de los hombres son inmortales y que luego de un determinado número de años vuelven a entrar a otro cuerpo. El judaísmo, la cabala o el zohar, donde se lee todas las almas están sujetas a la transmigración, y los hombres que no conocen los caminos del Señor, que sean bendecidos, ellos no saben que están siendo traídos delante del tribunal, tanto cuando entran en este mundo como cuando salen de él. Son ignorantes de las muchas transmigraciones y pruebas secretas que deben pasar. O sea, ahí directamente lo afirma sin ningún complejo. Luego tenemos el grupo que se llama de los gnósticos. Gnóstico no afirma ni niega la existencia de Dios, sino que está en una postura como que, bueno, no sé. Neutral. No sé, puede que exista, puede que no exista, pero no tengo manera de saberlo. Luego hay un grupo que se llamaba amerindios. Los amerindios son todos los grupos indígenas de América, los nativos americanos, los aborígenes americanos. Ellos creían en la reencarnación. Son los pobladores originales de acá de América.
Luego, en la parte nórdica, los nórdicos, en la mitología nórdica, que comprende todo lo relativo a la religión, creencias y leyendas de los pueblos escandinavos y germanos, incluidos los que fueron a la antigua isla que se llamaba Britania, Galia e Hispana, toda esa gente. Sí. Eso sería lo que conocemos popularmente como vikingos. Sí, toda esa cultura nórdica cree en la reencarnación. Oh, okay. Luego lo que está el hermetismo, que viene de Hermes, Uh-huh. ¿no? El conocimiento se llama hermético. El espiritismo kardeciano, Cierto. también creen en la reencarnación. Tenemos el estudio de los niños que recuerdan sus vidas pasadas. Nosotros hicimos un programa completo de eso, el que lo quiera ver, como prueba de que eso existe. Y muchos tratan de comprender el significado de la reencarnación acudiendo a fuentes de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, en las escrituras más antiguas existentes son los Vedas, ¿no? Aparte que tenemos las cuneiformes las cuneiformes ¿cómo se llama? De Acadia, que son tablillas cuneiformes hechas en barro. Ah, ok. Que son las cosas más antiguas, pero por ejemplo los Vedas y el Bhagavad Gita, que es donde más se habla de eso, y yo me lo tuve que estudiar de memoria prácticamente, lo iba a traer y se me olvidó. ¿Dónde está esa foto que mostramos? Es una epopeya que es como la Ilíada y la Odisea, pero realmente es una porción de un libro más grande que se llaman Upanishads. Los Upanishads. Upanishad, que están escritos en sánscrito. Sí. Eso es antiguo, ese libro. Es lo más antiguo que hay. ¿Y te lo tuviste que aprender de memoria? Prácticamente todo lo que es los conceptos, los diálogos de Arjuna. Sí. Entonces, esta parte viene, o sea, el Bhagavad Gita en sí es como un resumen, ¿no? Y se llama el Srimad Bhagavat, que significa la canción de Dios. Y se refieren simplemente como el Gita o el Bhagavad Gita. Esta escritura está hecha en verso, es la epopeya llamada Mahabharata, pero está entre los capítulos 23 y 40 del libro número 6 del Mahabharata. Se llama Bhishma Parva, el libro ese. Los libros de antes, no sé si los vieron, eran finitos y largos así, escritos. Eran a lo largo. No eran, sí. Sí, eran a lo largo. Sí. Horizontal. Este libro fue escrito en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo y se considera una de las escrituras sagradas, por supuesto, del hinduismo. El Gita contiene, para los que no tienen ni idea qué significa, tiene un diálogo entre el príncipe Arjuna y el Lord Krishna, que era considerado la suprema personalidad de Dios. Había una guerra entre primos. Eran los hijos de Kur, que se llamaban los Kurus, y los Pandavas, ¿va? Arjuna era un Pandava. También, en vez de Kurus, también se llaman Kauravas. Entonces estaba el dilema moral de que todos eran parientes y se estaban peleando por el trono de lo que ahora es Nueva Delhi. Y eso se pone tan malo que terminan haciendo una guerra, ¿no? Entonces, cuando están en el campo de batalla, frente a frente, se miran y son todos parientes. Entonces Krishna dice, Arjuna dice, tengo que matar a mi tío, a mis primos. Fuerte. Y ahí viene todo este diálogo con Krishna que le aconseja qué hacer, porque él está en ese dilema. Entonces, él se pregunta si debe renunciar a la guerra, y las respuestas de Krishna son la esencia de este libro, el Bhagavad Gita. Le aconseja que cumpla con su deber de guerrero, que se llama Kshatriya, de defender el Dharma, que es
a través de una acción desinteresada. Y ahí viene todo lo que, bueno, nadie mata ni muere. Y en un momento le dice, sería peor que morir el irte del campo de batalla como un cobarde en lugar de irte como un héroe. Porque todos te van a ver como un cobarde y sería peor que la muerte, le dice. Y Krishna mismo lo incita a que cumpla con su deber, que era, bueno, matar al que tenga delante, porque eso es lo que tenía que hacer. Luego habla de los dilemas y cuestiones filosóficas que van más allá de la guerra, por supuesto, que está ocurriendo. Y no lo veía eso como karma, sino hacer su dharma. Eso mismo Como dharma. Sí, porque era su deber. Porque es su deber. Porque nosotros tenemos por encima todo el deber de lo que nos corresponde hacer. ¿No? La ley de correspondencia. Que nosotros en Occidente no hacemos mucho caso del deber y el honor, por ejemplo, pero por ejemplo en Japón sí. ¿No? Sí, en Japón sí, son muy estrictos. El honor y el deber son muy importantes, porque uno debe cumplir su deber, ¿no? Según algunos, el Bhagavad Gita fue escrito por una diosa que se llama Ganesha, que es un elefante, tal como se lo contó un dios que se llama Vyasa. Los comentaristas de Vedanta encuentran diversas relaciones entre yo, acá se llama yo al alma o Atman, y lo que se llama el Brahman, que es una conciencia o el yo superior. Porque también está un libro que se llama Advaita Vedanta, ¿ya? Que no ve dualidad entre el Atman y el Brahman. Y el Vishyadvaita, que ve al yo y al Brahman como algo diferente, y otros ven un dualismo que están enfrentados. Entonces hay varias corrientes en este coso. Pero ambas son, una tiene la conciencia y el otro es el yo, le llaman el yo, pero el yo sería el alma. Y dentro del alma, según ellos, está la conciencia. ¿Cierto? Y algunos dicen que los dos es lo mismo, otros dicen que son dos separados, y otros dicen que están enfrentados incluso. El campo de batalla dice que es muy algo ideal para esto. El Gita fue expuesto hace 50 siglos. Es un lugar adecuado para discutir la idea de la reencarnación, porque en el combate se afrontan directamente las formidables cuestiones concernientes a la vida, la muerte y la ultratumba. El escenario del campo de batalla se ha interpretado como una alegoría de las luchas internas nuestras, lo nuestro. Por ejemplo, los cristianos, cuando dicen que Jesús es el príncipe de la paz, en el Evangelio según San Mateo 10, 34 a 36, Jesús dice: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Entonces, ¿qué dicen a eso? Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. ¿Te gustó esa, Felipe? Pero, está profundo, eso hay que reflexionarlo. Hay que reflexionar, pero está hablando de el deber. También. No viene a traer paz, sino espada, porque quiere decir esa lucha interna que marca el Gita, que es un campo de batalla adentro. O sea, espada es darle pelea a tus problemas internos, ¿no? Para evolucionar. Eso es lo que significa. Y lo de la familia, se refiere a la familia porque habitualmente en el Evangelio se decía que todas nuestras partes, nuestros yoes internos, son nuestra familia. Porque tenemos dentro las creencias de ellos, una innumerable cantidad de personalidades. Que son ellos. Esas son nuestra familia. Entonces decía, poner el padre contra la madre, la nuera contra la suegra, la hija contra... Quiere decir, la pelea entre los yoes para lograr una unidad interna. Todos nuestros yoes. Nuestros yoes, sí. Que los que no saben, tenemos muchos yoes, ¿no?
Por ejemplo, un yo es la mamá que habla con la hija, pero después esa mamá cuando habla con su mamá es la hija que habla con la mamá, y cuando habla con su esposo es la esposa, y cuando va a trabajar es la empleada o la jefa. Entonces tenemos lo que llaman roles, terminan siendo unas personalidades completas. Y si uno se observa bien, ese yo tiene un lenguaje específico, una forma de hablar, una forma de moverse, unos gestos específicos, y cambia frente a distintas personas. Entonces, bueno, a eso es lo que decía, vine a traer espada. Pero anterior a eso, tú escuchaste que el libro tiene 50 siglos. 50 siglos. Esos 50 siglos son incluyendo los 22 de ahora, ¿no? Supongo, sí. Los 21 siglos que estamos en esta era. Sí, se hizo hace como unos 5.000 años atrás. Estimado. O sea, estamos hablando de un texto que es más antiguo que los textos abrahámicos, que la misma Torá. Sí, es el más antiguo de todos. Sí, de la India. Eso sí me dejó deslumbrado. Por eso dije, están compitiendo con Sumeria y Acadia, que eran cuneiformes, porque ni siquiera, eran textos en papel. Ok. Pero Sumeria son tablillas de barro, de arcilla, con simbolitos que todavía no es un texto escrito como en papel. Que no se consideraba texto entonces, no, claro. Y esos son como 4.000 años, algo así. Sí, son unas tablillas muy famosas que de hecho volvieron otra vez a la fama cuando la guerra de Irak, porque se perdieron muchas de ellas en el mercado negro del contrabando de... Y ahí están lo de los Anunnakis, que habla Zacarías Sitchin, que fue el que primero lo tradujo, y del origen de la vida. Y se cree que muchas partes del Génesis son copiadas de ahí también, de la leyenda de Gilgamesh, que está ahí, en esas tablillas. Interesante. Bueno, se habla que el Génesis es una variante de un libro judío mucho más antiguo, que es el libro de Adán y Eva. Y dicen que ese libro es otra versión más antigua de un libro hindú. O sea, me has dejado deslumbrado con eso. Ahora mi pregunta, tú mencionaste las religiones. El zoroastrismo, que es una de las religiones de Zoroastro, ¿creía en la reencarnación? Sí, también. ¿También? Sí. Ok. Entonces, el Bhagavad Gita presenta una síntesis de ideas hindúes sobre el Dharma, el Bhakti teísta y los ideales yógicos, que se llama Moksha. El texto cubre los yogas Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga. Para los que no conocen esto, J-N, Jnana Yoga es el yoga del conocimiento. El Bhakti Yoga es el yoga de las emociones. Se trabajan las emociones, es orar, por ejemplo, los monjes que están toda la noche rezando, arrodillados, etc. Karma Yoga es el yoga de la acción. Karma significa acción, ¿verdad? Y después tenemos Raja Yoga, que se llamaba el yoga real, que era el control de la mente a través de la meditación. Ahora, ¿por qué hay esas diferencias de yoga? Porque no todo el mundo puede quedarse sentado, quieto para meditar. Hay gente que necesita mover, son gente muy dinámicos. Entonces, para eso está el Karma Yoga, que es el yoga de la acción. Okay. Hay gente que son más devocionales, está el Bhakti Yoga. Hay gente que son más intelectuales, está el Jnana Yoga. Entonces, pues esas son las diferencias. Pero realmente disciplinas. Es el mismo yoga para distintas personalidades de humanos. Entonces, el Bhagavad Gita habla de eso, es el más conocido de los textos hindúes, ¿no? Y tiene una influencia que se llama pan-hindú. El llamado Gita a la acción desinteresada inspiró muchos líderes del movimiento de independencia de la India, porque era, como dije, la acción de cumplir el deber. No hay un interés de lograr algo con esa acción. Lo hago por deber, no por el usufructo del resultado de la acción. Entonces, por ejemplo... No hay ego alguno. No, entonces Gandhi usaba eso, por ejemplo, el movimiento que fue se llamaba Ahimsa, no violencia. Y luego tenemos el Bal Gangadhar Tilak, que también era uno de los
líderes de la India que utilizó eso. Hicieron un diccionario que se llamaba Diccionario Espiritual, y ahí habla de la acción desinteresada. El Bhagavad Gita también describe el nombre, se llama Gita Upanishad o Yoga Upanishad, porque viene de los Upanishad, y está relacionado con ese libro directamente. Para muchos es el texto sagrado de la liberación. El Gita tiene 18 capítulos, tiene 700 versos, está organizado en una métrica sánscrita y tiene relatos metafóricos, similar a lo del Viejo Testamento. Entonces, las hazañas de estas familias, que serán primos, los hijos de Pandú y de Dhritarashtra, se llamaba el otro, Dhritarashtra, son los que se pelean. Dhritarashtra era un ciego, era ciego de nacimiento, y por eso su primo Pandú heredó el reino. O sea, eran hijos de dos hermanos. ¿Ya? Entonces, los descendientes de Pandú eran Pandavas y los otros eran los Kurus, ¿no? O Kauravas. Los Kauravas eran más de 100 y los Pandavas no eran muy numerosos. Cuando Pandú fallece, queda su primo ciego, Dhritarashtra, toma el poder. Y eso forma la rebelión de toda la familia, porque todos querían ser reyes. Y bueno, eso es realmente el conflicto que... Entonces el manuscrito es la conversación entre el dios Krishna y donde habla de la reencarnación. Él dice que es la reencarnación de Vishnu. A ver, vamos a buscar una de las cosas que dice, ¿no? Por ejemplo, Krishna comienza a hablar de la inmortalidad del alma y le dice a Arjuna: nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera, ni tú ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. Más adelante dice: debes saber que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir el alma imperecedera. El alma, al nombrarla, hablamos de algo muy sutil, ¿no? Que escapa a los sentidos inmediatos, ¿no? Y a la mente también a veces. Por eso no todos son capaces de aceptar la existencia del alma. Krishna sigue explicando a Arjuna: algunos consideran que el alma es asombrosa, otros describen como asombrosa al alma, y otros más oyen hablar del alma como algo asombroso, mientras que hay otros que incluso después de oír hablar de ella no logran comprender en absoluto de qué se está hablando. La aceptación de la existencia del alma, sin embargo, no es meramente un asunto de fe. El Bhagavad Gita apela a la evidencia de nuestros sentidos y la lógica para que podamos aceptar las enseñanzas con cierto grado de convicción racional y no ciegamente como un dogma. Es imposible comprender la reencarnación a menos que se conozca la diferencia entre el yo verdadero, que en este caso es el alma, y el cuerpo. En mi caso, la palabra yo, tengo distintas interpretaciones propias. O sea que ¿cuáles son yo esas? no estoy muy de acuerdo con esto, pero siendo que el yo es el alma, entonces vamos a pensar que está hablando del alma, no del yo, ¿no? Bueno, el yo tiene que ver con la personalidad formada cuando uno nace, no con el alma en sí. Okay. El alma tiene sus tendencias, ¿no? También está el yo superior, pero son todos como juegos de palabras. Pero también hay algo que se conoce como el alma personalidad, que es más o menos como que el equipaje o el disfraz o la vestidura que asume el alma para tener una personalidad en este plan, espacio y tiempo donde se encuentra. Claro. Que no necesariamente es el yo superior o el yo álmico.
Para ponerlo bien simple, el yo para mí es toda la memoria que uno acumuló desde que el cuerpo nació hasta este momento. Pero no la memoria del alma. De acuerdo. No la memoria del alma. Okay. Esa memoria que se llama Guillermo Klepach y está hablándoles a ustedes, de pronto me da amnesia y desaparece Guillermo Klepach. Desaparece ese yo. Desaparece Guillermo Klepach. Ahora, ¿qué queda? El alma queda. Sí. No me Claro. muero. Ujú. Pero el yo desapareció. Claro. No hay yo. Y la amnesia es una consecuencia del vehículo. O sea, Es el vehículo. es Entonces, un cable del el alma carro no tiene del nada que vehículo ver con que, eso. que No, falló. Pero el alma no tiene nada que ver con eso. Ok, Claro. ok. O sea, por eso me extraña que lo llame yo. Ajá. Ok. Está bien, interesante. Aunque el alma tiene su propia memoria que la trae de distintas encarnaciones y esas memorias producen tendencias dentro del cuerpo. Y de ahí es donde a través de las regresiones se conecta Claro. con el alma. Y de ahí O es si donde uno se va observa las comidas que le gustan, Y no los tanto colores que le- regresiones, incluso lo que estamos haciendo, lo que vivimos y que experimentamos ahora, siento yo. Por ejemplo, naciste con un, vamos a decir, un don, ¿no? Ok. A eso voy, ¿no? Tendencias. Exactamente, tendencias. Esos Ya chiquitos eso que es, tienen 3 años y tocan el piano como Beethoven, ¿no? Entonces, ¿cuándo tuvo tiempo de aprender? claro, ya vienes con el Una alma, memoria del viene, alma. claro. Y aquí ya está completamente en esta vida desarrollado. Claro. Entonces diríamos que siempre estamos evolucionando. Sí, supuestamente sí, dependiendo de tu comportamiento, lo que dice acá. Ujú. Porque, por ejemplo, hay ciertos personajes que en este momento, en este planeta, se están comportando de una manera Claro. que creo que van a nacer como cucaracha o como no sé, como hormiga Bueno, o ten como gusano. cuidado, ten cuidado si no van a parar a África o allá por allá, África o Haití. Y con todo respeto a las cucarachas, porque Sí, todavía le estás dando bueno, mucho. sin insultar a la cucaracha, exactamente. Porque la verdad que tiene que haber justicia, tiene que haber un orden divino, tiene que haber, si no es la justicia nuestra, ¿ya? Justamente el karma es la ley. Ujú. Que es Y inquebrantable. es justa. Sí, y es inquebrantable. Eso sí no se Exacto. le puede dar una mordida. Claro. De esa no te escapas. No, eso no te escapa. Nadie se escapa del karma. Eso es así. No. Y todo lo que puedas robar haciéndole mal al otro queda de este lado, queda aquí. Tampoco te lo puedes llevar. O sea que todas tus Total. acciones, ¿para qué fueron? Ujú. Fueron Bueno. en vano. Fueron para Pero hundirte entonces- en tu propia ignorancia. Ah, sí piensas, crees que si vienes aquí con acciones, vamos a llamarlas negativas, ¿verdad? Porque no son positivas, sí hay un demotion, De acuerdo a Gita, sí. Sí. pero no todas las personas que creen en la reencarnación piensan que Ajá. hay un demotion, No. sino que vuelves otra vez Exacto. hasta que te das cuenta Hay conscientemente. versiones. Por ejemplo, a él no Ujú. le gusta eso de que vas para atrás, ¿no? ¿Tú No crees me- que solo se avanza? No, mira, hasta donde yo he investigado, me parece más que todo una teoría de la India, del hinduismo. Y hasta donde he investigado, nadie ha retrocedido. Todos han ido en una avanzada, pero unos han caído en un escenario dármico, o sea, positivo, y otros han caído en un escenario negativo. Entonces Donde te vuelves y repites y continúas siendo Sí, entonces esa te persona. encuentras. O sea, te estancas, pero no vas para atrás. Exacto, o hay personas que, un ejemplo, tuvieron una vida opulenta y de pronto en la próxima encarnación terminan en una isla como Haití o terminan en medio del África, en el Congo. O sea, es una cuestión que es parte del aprendizaje, es parte de la ley del karma. Acá dicen, el hecho de no avanzar ya creo que es un retroceso. Totalmente. Muy bien, Totalmente. es verdad, sí. totalmente. Sí, Sí. sí. Pero esto va más allá de que podés involucionar, ¿no? Ujú. Pero Porque de ahí... se Ajá. supone que para llegar a ser humano primero fuiste mineral, Mineral, correcto. después fuiste vegetal, después Animal. fuiste insecto, después Ajá. fuiste animal, porque quiere decir que esos vehículos te dan cada vez más posibilidades de interactuar con el medio ambiente, de aprender más, y ese aprendizaje te hace evolucionar. Quiere decir que llegar a ser un ser humano, ¿no?, es donde uno tiene las mayores posibilidades de evolucionar. Yo cuando hice el research me llegué a un punto donde hablaban de una persona
alcohólico que le hizo mucho daño a sus familiares, a todas estas personas. Y aparentemente el estudio decía que cuando regresó a esta vida llegó en una plantación de maíz. No. Para volver entonces como mazorca y entonces producir alcohol y todo eso. Ok. No, que llegó como persona, ¿no? Claro, encarnado, pero que el alma de su animalito era el alma del alcohólico y el animalito, el perrito, el gatito, lo que sea, no sé qué clase de animal era, esa alma entendía que la persona que ahora estaba era su amo. Y ese nivel de conciencia se había hecho, pero pues ya había involucionado, es la palabra, ¿no? En vez de demoted. Pero profundo. Como digo, todo esto es muy profundo y no sé cómo llegan a esa evaluación. Simplemente pues se dice que fue a través de unas regresiones. No sé cómo le hicieron regresión al animal, al perrito o al gatito. Esa parte. Pero por ejemplo, vamos a decir como tú dices, va a parar a un lugar horrible, ¿no? Está bien. Pero si ahí sigue haciendo mal, todavía va más atrás. Y si ahí sigue haciendo mal, todavía sigue yendo por atrás. ¿Me entiendes? Entonces llega un punto que sí, tiene que involucionar. O sea, termina como una rata de cloaca en Nueva York. Exacto. Por eso en la India veneran todos los animales. Hay un ¿cómo se llama esto? Como una especie de iglesia donde veneran las ratas. Sí, hay un templo dedicado a ello. Porque no sabes qué alma. Claro. Porque puede haber sido un humano, y si no fue un humano y involucionó, puede llegar a ser humano en la futura reencarnación. Entonces, estamos en lo mismo, es un alma en definitiva. Profundamente interesante. Se acabó el tiempo. Nos están indicando por la música que vamos a la pausa. Ya regresamos, no se retiren de este fascinante tema y ya estamos a la vuelta con Misión Despertar.